Hola, buenos días. Soy Patricia Roku Gómez y con el resto de compañeras Elena Ramírez Rico, Irene Ramón Otero y Jorge Agustín Zapatero Ayuso de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y miembros del Grupo de Investigación de Estudios de Género de la Actividad Física y Deporte, también de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Elena Ramírez Rico, presentamos la ponencia titulada Manifestaciones de violencia percibida por el profesorado de educación física en secundaria, un estudio con perspectiva de género. Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto Santander con título Prevención de la violencia de género a través de la educación física, clima de clase, identidades de género en la actividad físico-deportiva, estrategias de intervención desarrollada durante el curso 2018-19. La exposición se desarrollará en torno a esta estructura. Pasamos en primer lugar a la introducción. En los últimos años, la violencia entre jóvenes ha mostrado un preocupante aumento. Diversos estudios señalan que el acoso escolar continúa creciendo, especialmente manifestado a través de la exclusión social y la agresión verbal. Los datos reflejan que el maltrato físico es más frecuente entre los chicos, mientras que las chicas suelen experimentar más agresiones verbales, predominando insultos, motes y burlas. Además, se observa que cuando el acoso es ejercido por varios agresores, los chicos presentan una mayor implicación. Sin embargo, cuando el agresor es una sola persona, no se aprecian diferencias significativas entre géneros. En el ámbito de la educación física, los estereotipos de género se hacen especialmente visibles, lo que convierte este espacio en un escenario propicio para la reproducción de dinámicas de desigualdad. A pesar de ello, siguen siendo escasos los estudios centrados específicamente en este contexto. Por otro lado, la capacidad del profesorado para detectar el acoso aún presenta desafíos. Solo una quinta parte afirma haber identificado casos, especialmente en la educación secundaria. Esto evidencia la urgente necesidad de formación docente, particularmente en materia de violencia de género dentro de la educación física. El objetivo de este trabajo fue conocer las manifestaciones de violencia de género que se producen entre alumnado de educación secundaria y que son percibidas por el profesorado de educación física de diferentes centros de la Comunidad Autónoma de Madrid. La metodología empleada fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo. Se contó con 10 profesores y profesoras de educación física, concretamente 6 profesores y 4 profesoras de los niveles educativos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Madrid durante el curso 2018-2019. El instrumento empleado fue la entrevista en profundidad semiestructurada, que fue diseñada y avalada, ¿no?, por varias personas del equipo de investigación, estructurada en dos dimensiones fundamentalmente, la violencia psicológica y la exclusión social. Se pidieron los permisos y las autorizaciones necesarias para desarrollar estas entrevistas. En todo momento se les manifestó el tratamiento anónimo de los datos y se pasó a la transcripción de los mismos para ser analizados con un programa informático del software Atlasty. Pasemos ahora a la exposición de los resultados recogidos. Con respecto a la primera de las dimensiones, la violencia psicológica, encontramos que la difusión de los datos falsos entre el alumnado es detectada por algún profesor o profesora. No obstante, no siempre es fácil acceder a este tipo de información ni tener la certeza de todo lo que ocurre. Y hay también quien reconoce que no es un problema que se desarrolle en su centro educativo. Hay quienes consideran que la difusión de estos comentarios puede ser emitida indistintamente entre chicos o chicas, de la misma manera que las personas objeto del bulo. No obstante, también hay quien percibe que las chicas entre ellas difunden información de carácter íntimo sexual. Algún docente reconoce haber observado conductas entre el alumnado de hablarse mal, pero que entre el alumnado pasa desapercibido porque son situaciones que tienen normalizadas.
Los tipos de motes que se utilizan son muy variados y atienden a cuestiones de diversa índole, como alguna característica física o el lugar de procedencia. Hay quien lo percibe como una manifestación frecuente, así como algo puntual, principalmente porque se trata de un comentario que el alumnado trata de evitar expresarlo delante del profesorado. Bastantes docentes reconocen la presencia de los insultos entre el alumnado, aunque también hay quien no percibe este tipo de manifestaciones violentas. Existe una gran variedad de insultos, algunos de los cuales tienen alta intensidad, pero que no resultan ofensivos en muchos casos porque forman parte de una manera de hablar normalizada. También hay quien ha expresado la permisividad de las familias ante la utilización de este vocabulario, lo que favorece su normalización en el lenguaje cotidiano. Predominan los comentarios que sostienen que los chicos se insultan más y que estas manifestaciones se producen más entre los chicos o bien entre las chicas, pero de manera independiente. En varios casos, la amenaza se expresa como una frase hecha que se esgrime sin la intención de llevar a cabo lo que literalmente significa. Suele producirse en situaciones no deseadas de juego deportivo o conflictos que se producen con anterioridad y que estallan en un momento concreto en la clase. Pero no todo el profesorado percibe que se manifiesten estas conductas en sus clases. Parece darse con poca frecuencia y hay varios puntos de vista sobre entre quienes manifiestan solo entre chicos, también entre chicas o más entre chicos. Las burlas se producen principalmente ante la ejecución de alguna actividad o tarea en la que se comete algún error o se realiza sin el nivel de competencia esperado, así como cuando alguien se accidenta sin que tenga graves consecuencias. Hay quien lo considera poco frecuente y hay quien lo reconoce como más habitual, especialmente entre el alumnado más joven. La exclusión es percibida por algún docente con cierta frecuencia, pero también hay quien expresa que no detecta este tipo de manifestaciones como algo habitual en la clase e incluso se afirma que no se producen porque no es una conducta permitida en el aula. Los motivos son muy variados, como la exclusión por falta de competencia motriz, el aspecto físico, la falta de higiene, la exclusión por pertenencia de género a un grupo, por la orientación sexual, rivalidad entre las relaciones sociales, por discapacidad, o incluso hay quien ha expresado que también se puede dar la autoexclusión. Hay quienes piensan que es una conducta que muestran todas y todos, que viene determinada principalmente por el nivel de habilidad de competencia motriz e independientemente de si son chicos o chicas, pero también se han recogido varios comentarios en los que cuando la chica es la que destaca, no solamente no se muestra como superior, sino que además cuando los chicos son quienes no son competentes motrizmente, ellas se muestran empáticas y comprometidas y colaborativas con ellos. La exclusión por el aspecto físico se ha identificado por diferentes motivos, aunque hay quien no se ha encontrado nunca esta situación. Los motivos del rechazo físico se realizan por sobrepeso, especialmente si es chico, falta de higiene y deformidad corporal, aunque no son manifestaciones que se produzcan de manera habitual. Se han recogido 2 comentarios significativos asociados a los estereotipos de género. Hay bastantes respuestas que reflejan que no observan exclusiones entre el alumnado cuando es competente en la práctica de actividades físicas deportivas. En todo caso, se produce el efecto contrario. Convirtiéndose en líderes con quien todo el mundo quiere ir durante el desarrollo de la actividad. Solamente se ha identificado esta exclusión cuando se ponen en juego otras variables relacionadas con el ego personal y las capacidades que se tienen intrapersonales e interpersonales. Sin embargo, se han encontrado también varias respuestas en las que se reconoce exclusión entre el alumnado cuando se trata de estudiantes que se muestran competentes cognitivamente y que queda patente a través de sus buenas calificaciones. También se han encontrado diversas respuestas respecto a este tipo de exclusiones en función de si son chicos o chicas, en las que hay quien refleja una participación indistinta y quien percibe que son los chicos quienes manifiestan más este tipo de conductas que excluyen. También hay varias respuestas en las que se expresa que no se ha detectado ningún rechazo entre el alumnado producido por diferencias étnicas, religiosas o culturales, ya sea porque no se ha percibido o porque no se tenga certeza de que el rechazo se haya producido por estos motivos u otros. Se reconoce la existencia de este tipo de discriminaciones reflejada a través de comentarios asociados a estereotipos del imaginario social que representan a los colectivos minoritarios.
y que en algunas ocasiones se expresan con una finalidad en clave de humor. Además de las dos dimensiones señaladas anteriormente, se recogieron también algo que inicialmente no estaba previsto, con lo que se genera otra dimensión, que es la violencia física. Entonces, aunque en menor medida, especialmente en el contexto de clase, también se han identificado este tipo de manifestaciones físicas, ¿no? A través de peleas, así como también a través de otras manifestaciones como son los zarandeos y los empujones. A modo de discusión, las violencias identificadas en este trabajo coinciden con las recogidas en otros trabajos, teniendo en cuenta que estas conductas problemáticas en el aula, especialmente aquellas dirigidas contra niñas o mujeres, pueden anticipar futuras actitudes o actos de discriminación de violencia de género. Es por ello que es necesario recabar información de los distintos agentes de los contextos educativos, y en este trabajo la perspectiva del profesorado es la que se ha llevado a cabo, así como también es necesaria una formación adecuada, ya que no se cuentan con recursos suficientes para gestionar estos conflictos. Por tanto, como conclusión de los resultados, se evidencia que el profesorado percibe manifestaciones de violencia, aunque su frecuencia y visibilidad varían según el contexto y percepción individual. Se declaró la existencia o percepción de que existe una normalización de algunas manifestaciones de la violencia psicológica entre el estudiantado. Asimismo, las diferentes formas de exclusión se encuentran vinculadas a estereotipos y diferencias. Además, aunque de forma limitada, hay presencia de violencia física asociada a situaciones de juego o competición, especialmente entre chicos. Y derivado de todas estas conclusiones, se destaca la necesidad de fortalecer la formación docente para abordar la violencia desde una perspectiva de género. Estas son las referencias utilizadas en esta presentación. Finalmente, darles las gracias y quedamos preparados y a la espera de poder resolver cualquier duda que nos puedan plantear. Muchísimas gracias.